Bienvenidos a la segunda conferencia de este segundo ciclo del viaje patrimonial por la provincia de Ciudad Real. Dar las gracias al Ayuntamiento de Ciudad Real, a la Diputación Provincial de Ciudad Real y al Museo Villaseñor López Villaseñor por apoyar el proyecto y al Museo a Javier por cedernos este lugar para este ciclo de conferencias. Hoy trataremos sobre los camarines de la provincia de Ciudad Real, una selección que ha hecho María Luis Fernández Fernández, que la tengo aquí a mi lado. Es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Castilla-La Mancha, tiene un máster en Patrimonio Histórico, en Investigación y Gestión, con trabajo sobre la fortaleza islámica en la provincia de Ciudad Real. Es técnico superior en Turismo y guía de turismo oficial Ha estado trabajando como informadora turística en la Oficina de Turismo y como guía en los museos municipales en los últimos meses. El año pasado, sus dos conferencias de la primer viaje patrimonial fueron sobre las virtudes de una plaza de toros santuario y sobre la simbología e iconografía en el santuario de Nuestra Señora de las Virtudes. Hoy va a hablar sobre los camarines de la provincia de Ciudad Real y espero que les guste, así que le cedo la palabra. Muchas gracias, Rubí, por ofrecer. Gracias. Bueno, pues en primer lugar, espero que se me oiga bien porque no tengo muy cerca el micro. En primer lugar, agradecerles a todos su asistencia y bueno, pues como ya ha presentado mi compañero y amigo Javier el tema sobre el que voy a hablar, pues sin más dilación voy a comenzar. Bueno, pues esta conferencia la he querido orientar un poco a varios de los camarines de la provincia de Ciudad Real, no a todos porque bueno, pues en números son muchísimos. He querido orientarla a los más representativos, pero antes de eso, antes de comenzar a meternos de lleno con los camarines en sí, quiero, de forma muy esquemática, hacer un breve repaso sobre el origen, la simbología y, bueno, pues un poco las características de esta arquitectura popular, por así decirlo. Así que vamos a ello. Bien, pues desde luego podemos afirmar que de entre las tipologías arquitectónicas que encontramos en el barroco español, sobre todo, pues el camarín va a suponer una de las piezas de más trascendencia en cuanto a arquitectura religiosa se refiere. Y dirán, bueno, ¿y quién es este señor? Pues este señor fue un historiador, George Cuvier, que fue quien por primera vez hizo referencia a estos espacios en su obra Arquitectura Española en los siglos XVII y XVIII, intentando conectar estas piezas, los camarines, con otras tipologías constructivas, como capillas, por ejemplo, además de hacer una clasificación de estos espacios, de los camarines. Sin embargo, la historiografía moderna sostiene que el camarín llega a España de la mano de Felipe V, que como ya saben fue el primer Borbón, y encontraría su parangón en el tocador o en el vestidor femenino. Estos lugares, pues como se imaginan, serían espacios de acceso muy restringido, al que no todo el mundo podía pasar, lógicamente, y estarían profusamente decorados. Aquí he querido poner un ejemplo porque no he encontrado recreación de ninguno de más o menos la época del origen de los camarines. Y bueno, pues es en estos espacios, como digo, en el tocador o en el vestidor, donde se quiere ver el germen o el origen del camarín. Pero realmente vamos a tener que retrotraernos un poquito más. Porque la primera vez que se habla de camarín vinculado al plano sagrado, que es lo que nos interesa a nosotros, va a ser en el Antiguo Testamento, refiriéndose a un espacio que había en el templo de Salomón, ese templo que fue destruido en Jerusalén. Ahí tenemos una recreación, lógicamente. Y bien, pues esta estancia va a presentar pues una estructura más o menos similar. Y en concreto el que se menciona en el templo de Salomón sería una habitación cuadrada, una habitación que estaría además situada en alto, a la que se accedería por unas escaleras
y por supuesto a la que no todo el mundo podía acceder. Estaría también decorada con materiales pues, nobles, materiales ricos, como oro, piedras preciosas. Y bueno, pues en general decir que para acceder al interior había que atravesar una serie de estancias, digamos que había que ir atravesando varios habitáculos a modo de antecámaras, ¿no? Con lo que, bueno, pues nos podemos hacer una idea de la majestuosidad y la riqueza que deberían presentar todas estas estancias, y en concreto la última, que sería ese espacio sagrado, que no era ni más ni menos que el espacio elegido por Dios para habitar aquí en la tierra, entre nosotros. Ese era el templo de Salomón en Jerusalén. Pero es que además hemos de recordar también que esta idea de estancia divina, en un plano mundano, lógicamente, es decir, ubicada en el interior de un templo, con un acceso restringido y estas características similares que mencionamos, fue un hecho de lo más frecuente en el mundo grecorromano. No hay más que ver pues, esta arquitectura que les muestro aquí, la arquitectura de los templos, que contaban con una sala que era en concreto el opistodomos, que servía, aquí lo vamos a ver mejor, así, el opistodomos, que servía para albergar el tesoro de esta divinidad. Pero además es que estaba la cela, que es ese espacio central que vemos del templo, que era el espacio en el que se guardaba o habitaba el dios, ¿no? Ahí estaba la escultura propia del dios. Pero no solo en el mundo clásico, fíjense, es que también nos podemos volver hacia atrás a la cultura egipcia, a sus templos, por los que se iban atravesando diferentes espacios hasta llegar al Sancta Sanctorum también, una zona a la que solamente podían acceder pues, el faraón, los altos dignatarios, que sería ese espacio, el último espacio del templo. Los sacerdotes también serían personas que estarían autorizadas a pasar, y era el lugar en el que se guardaban o perpetraban pues, la estatua de la divinidad a la que estuviese dedicado el templo, los objetos también destinados al culto, la barca sagrada, las riquezas, los tesoros del dios en general, para que veamos que esto no lo hemos inventado nosotros, porque eso, ya vemos cómo en culturas de hace más de 2000 años encontramos ya unas salas sagradas dedicadas a sus dioses y bueno, pues a las que no todos podían acceder, que es de lo que se trata. Unas divinidades que también hemos de decir que representaban en casi todas las religiones a las fuerzas de la naturaleza, los fenómenos naturales, y bueno, pues que el pueblo calmaba o intentaba contentar a través de ofrendas, de rituales, y bueno, pues en general eran unas divinidades temidas. Bien, y ahora ya sí, saltando unos cuantos miles de años en el tiempo, vamos a poder afirmar que sería con el Concilio de Trento, que se celebra entre 1545 y 1563, cuando en la religión cristiana ya sí que se va a tratar de humanizar a Dios, se va a tratar de acercar Dios al fiel, no solo con la celebración de procesiones, por ejemplo, que van a empezar a surgir ahora, el tema de las procesiones, sino también en una nueva forma de entender a Dios, además de inculcar algo súper importante en lo que vamos a ver, de inculcar la devoción a la Virgen María, equiparándola incluso a la realeza, hecho por el cual incluso pues estos camarines que vamos a abordar ahora se van a parecer a las cámaras reales. Y así, bueno, pues la Iglesia va a plantear pues una nueva teología que va a intentar de emplear pues una nueva simbología para persuadir al fiel y bueno, pues con todo el sensualismo propio del arte barroco a través de los santuarios, de las ermitas, de los camarines, que es lo que nos interesa, que bueno, pues los vamos a ver diseminados por gran parte de nuestra geografía manchega también. Y bueno, pues también en ellos se va a mezclar un poco pues lo teatral, lo religioso, lo festivo y lo lúdico, no hemos de olvidar esto, va a ser, todo esto va a ser una mezcla que se va a reflejar en las construcciones que, redundando, son reflejo de una sociedad que las demanda. Y vamos a encontrar en el santuario o ermita
por ejemplo, por poner un ejemplo, al que se le adosa una plaza de toros, es el mejor ejemplo, ¿no?, de cómo se va a aglutinar las dos necesidades, la festiva y la religiosa. Y es ahora también cuando va a comenzar el auge por vestir a las imágenes con ropa según la moda y la estética de la época. A las tallas también se les va a poner, o se les va a empezar a poner ojos de cristal, pelo natural, y todo con el único objetivo de dotarlas de esa humanidad que inculca Trento. Y por eso, bueno, pues también las imágenes van a contar con ese espacio dentro de los santuarios y las iglesias, para residir cerca de los fieles, que, bueno, pues van a ser unos lugares en los que, como digo, lo divino y lo humano pues se van a fusionar a través del misterio y una decoración pues muy profusa, muy rica. Aquí vemos un ejemplo de, bueno, pues cómo se le ponen esos ojos de cristal a las esculturas, pelo natural incluso, como digo, pues para intentar dotarlas de esa humanidad. Y así pues se va también a empezar a construir estas piezas arquitectónicas, reflejo de este pensamiento religioso derivado de la Contrarreforma y también promovido por las órdenes mendicantes, claro. Y pues bueno, vamos a ver cómo una serie de santuarios medievales pues van a sufrir una grandísima metamorfosis, unos grandísimos cambios y bueno, pues sobre todo en esta época, ¿no?, en época del barroco y propiciado, insisto, por esa religiosidad popular derivada de Trento. Ahí vemos el camarín en esta planta donde se adosa. Normalmente, ahora lo vamos a ir viendo, se van a situar casi siempre detrás de los altares, del altar mayor. Bien, santuarios que, bueno, pues no solo van a estar dedicados a María, como solemos conocer por aquí en la provincia, también va a haber camarines que van a acoger imágenes de Cristo o incluso de diferentes santos o hasta arcángeles. No es muy habitual, pero los hay. Y de igual forma, pues como decía ya, que me he adelantado, pues estos camarines, ahí lo vemos, se ubican detrás del altar mayor y bueno, pues normalmente la imagen que forma, vamos, la imagen a la que se dedica el camarín, a la que está dedicada la advocación de los templos, pues suele formar parte del retablo y también está inserto en el camarín. Normalmente son esculturas que giran incluso. Y bueno, pues va a ser un espacio en el que el fiel y la divinidad pues se van a encontrar, el camarín. No va a estar visible muchas veces desde el exterior ese camarín, la arquitectura va a estar un poco oculta, por así decirlo, pero va a estar ahí detrás del altar. Y en nuestro país en concreto podemos afirmar que se va a llegar a la máxima expresión de estos camarines con el barroco andaluz, pero no hemos de olvidarnos que también va a haber un auge de este tipo de construcciones en Hispanoamérica, donde el camarín va a tener un gran desarrollo. Ahí vemos una imagen de uno en concreto de México y bueno, pues van a presentar una rica decoración y cuidados programas iconográficos, van a estar muy cuidados. Y así, pues este impulso constructivo de los camarines va a tener lugar, como decía, a lo largo del siglo XVII, a lo largo de la época barroca, llegando a su máximo esplendor y justo también la decadencia en el mismo siglo, en el siglo XVIII. Y en nuestro país, en concreto, ahí vemos la Basílica de Atocha, el que se va a considerar el primer camarín es el de la Virgen de Atocha, de 1607, que sería obra de Juan Gómez de Mora. Ahí vemos la imagen de la Virgen por detrás. Y ahí lo único que he encontrado es esta pequeña imagen de lo que se alberga en una sala que debe haber contigua al camarín de la Virgen de Atocha. Aunque la primera alusión a estos espacios va a aparecer en un pequeño habitáculo, por así decirlo, que se encuentra detrás del tabernáculo de la iglesia del monasterio de San Lorenzo del Escorial, que lo vemos ahí precisamente, obra de Juan de Herrera. Esa va a ser la primera alusión a estos espacios. Y otro elemento que suele ser común a estas arquitecturas, a esta tipología arquitectónica, es la presencia de una escalera. En casi todos los camarines va a haber una, que suele ser
lógicamente, para acceder a la construcción. E independientemente del número de escalones o de peldaños que tenga, pues va a ser un componente presente, como digo, en prácticamente todos los camarines españoles. Y hemos de saber que, bueno, pues su presencia no solo sirve únicamente para salvar la distancia entre el suelo y el propio camarín, sino también va a poseer, por así decirlo, de alguna forma, va a formar parte de un proceso ritual, puesto que es una forma de que el fiel se vaya preparando, se purifique de alguna forma, siendo consciente de que va a entrar en una dimensión sagrada, en una dimensión divina. Y con ello, pues la ascensión a través de estas escaleras, pues eso, se deben dejar en el plano terrenal los vicios, los pecados, en fin. Y este ritual se va a potenciar, este ritual de iniciación, de preparación, se va a potenciar muchísimo más si el camarín cuenta con una serie de salas que le preceden, vaya, ya que, bueno, pues además suelen estar muy cargadas de iconografía y bueno, pues esas representaciones van a ir calando un poco, pues, en el espíritu del fiel, en el espíritu del creyente, para llegar, pues, al espacio en sí mismo, que es donde se encuentra la estatua la escultura de Dios, bueno, del Dios en concreto en nuestra religión no, pero de María o del santo de quien esté dedicado el templo. Ahí vemos otro ejemplo. Y otro componente especialmente importante, que no solo es importante por su utilidad práctica, sino por la simbología que arrastra, va a ser la luz. La presencia de la luz en el interior de estas piezas del camarín, tanto de forma natural como de forma artificial. La luz natural, pues lógicamente se va a hacer presente a través de la abertura de vanos en los muros, lo que unido a la luz artificial, lógicamente, pues va a conferir a la imagen sagrada pues una sensación de ingravidez y junto a todo lo demás, pues va a potenciar ese clima celestial, ese clima místico, ¿no?, que se busca crear en estos espacios. Y a esa sensación, pues va a ayudar el vano, la ventana, que siempre suele abrirse justo detrás del transparente, por así llamarlo, el transparente, la hornacina, digamos, donde está la imagen, siempre va a tener, o casi siempre, una ventana detrás que va a potenciar o va a facilitar esa sensación de ingravidez, ¿no?, al reflejar la luz justo detrás de la imagen. Y esa luz, ese efecto de ingravidez y de misticismo, pues se va a multiplicar, aunque no lo vamos a ver en todos, eso sí, con el empleo de los espejos. En el mundo cristiano también se emplea el espejo como símbolo, porque además el espejo siempre se alude a él como reflejo de las virtudes del creyente, ¿no?, que debe tener el creyente, a la par que lógicamente pues multiplican la luz natural y crean además también un espacio ópticamente infinito. Ahí vemos el de la iglesia de Santo Domingo, que, bueno, pues es espectacular, como no sé si se pueden hacer una idea viendo las imágenes, pero está lleno de espejos. Y en cuanto a esa iconografía, que desde luego va a ser el elemento más importante de todos, porque, bueno, pues va a ser una vía clara para la evangelización, como ya sabemos. Además van a trabajar en ello pues muchísimos tratadistas y artistas y arquitectos para que, bueno, pues se establezca un mensaje muy claro y directo hacia el fiel. Incluso también había censores que decían lo que se podía representar y lo que no. Lógicamente, pues esto iba en detrimento de la libertad creativa de los artistas, pero bueno, ahí estaban. Estos camarines van a presentar pues unos discursos principales, casi siempre va a haber unos temas que los vamos a ver sí o sí, que van a ser la coronación de la Virgen y también pues un poco el papel de María como mediadora entre el plano terrenal y el espiritual. Aunque no quiere decir que no vayamos a ver más temas relacionados casi siempre pues, con la vida de la Virgen, con milagros, apariciones y bueno, siempre, pero insisto, siempre vamos a ver la coronación, va a ser un tema que va a estar siempre representado.
y bueno, pues va a tratar de implicar sobre todo emocionalmente al fiel. Y además, para esta decoración se van a emplear pues tanto valores físicos como psicológicos, y para ello se van a manipular un poco las perspectivas, se van a crear ilusiones, trampantojos, en pro de esa función, ¿no?, de la imagen, de adoctrinamiento de la imagen. Y además, muy ligada a esta mentalidad de Trento va a estar también la veneración de las reliquias, que bueno, pues van a estar presentes en muchísimos camarines de los que vamos a tratar ahora. Pues vamos a encontrar huesos, sangre, lignum crucis, que serían los restos del madero de la crucifixión, vestimentas también, y todo eso pues va a ayudar a potenciar el culto hacia estas reliquias, entre otras cosas. Y ya para finalizar, otra faceta a mencionar de los camarines, que es muy importante, es la de sala que alberga ex votos, que es lo que estamos viendo en la imagen. Esta palabra es un término que viene del latín y bueno, pues viene a designar un objeto ofrecido a Dios, pues, bien para recibir un favor o por una promesa. Y bueno, pues podemos resumir la idea del ex voto en promesa materializada en un objeto. Podemos dejarlo incluso así, ¿no? Y bueno, pues este objeto suele describir el bien que la persona desea recibir. Por eso, bueno, pues vamos a ver manos, pies, entre otras cosas, ¿no?, lógicamente. Y bueno, esto este es de Jaén, de la Virgen de la Cabeza, pero bueno, ahora vamos a ver otros más de la provincia de Ciudad Real. Hemos de saber que esto no es nuevo, esto de los exvotos. En el mismo Cerro del Arco, por poner un ejemplo pues muy cercano, hace más de 2000 años, sus primeros pobladores, que fueron los habitantes íberos, ya ofrecían exvotos a sus dioses. Por lo que, como vemos, pues no hemos inventado nada nuevo. Las tradiciones se han ido heredando de unas culturas a otras, y algunas de ellas pues tan ancestrales, como esta de la presentación de exvotos. Y ahora ya sí, pues vamos a empezar a ver todas estas características que hemos ido enumerando en algunos de nuestros camarines, teniendo en cuenta que, a ver, pues la suntuosidad y la magnificencia que podemos encontrar en ellos pues va a depender de muchísimas cosas, va a depender, entre otros motivos, pues del dinero, ¿no?, que hubiese, de quién sufragase también las obras, incluso también de la vocación a la que estuviese dirigido. Y en nuestra provincia sí que van a estar casi todos dedicados a María. No conozco ninguno que no esté dedicado a la Virgen, aunque seguramente lo haya. Y bueno, pues vamos a pasar ya a ver ni más ni menos que el que tenemos aquí más cerquita, que es el de la Catedral de Nuestra Señora del Prado, que bueno, pues es una iglesia, que bueno, pues una catedral, mejor dicho, que en su mayor parte es del siglo XV, aunque tiene pues restos anteriores y lógicamente remodelaciones y añadidos posteriores, como por ejemplo pues el retablo de Giraldo de Merlo, que sí que vemos en la fotografía, que es del XVII, o el camarín, que es una construcción del siglo XVIII. Centrándonos en el camarín, está construido justo detrás del retablo del altar mayor, al que se accede por el lateral del lado del Evangelio, en el presbiterio, y ahí pues se abre una escalera. Fue sufragado por Felipe Muñiz de Salcedo, que fue contador de los Reales Servicios de Millones de Ciudad Real y sus tesoros, que, resumiendo, era contador de Hacienda, vaya. Y fue miembro de la cofradía de Nuestra Señora del Prado desde 1690, de ahí que quisiese sufragar las obras. Pero bueno, para acceder al camarín llegamos primero a dos estancias que se comunican, encontrando pues en una de ellas la escalera, que además hace forma de U, y que es la que nos lleva hasta el camarín, separada de la estancia anterior por una reja plateresca, que es la que vemos ahí, del siglo XVI. Y bueno, pues las escaleras, que es lo que vemos en la imagen, ahora mismo presentan
una escasa decoración, pero en su día, por lo que he podido encontrar en la documentación, estaban llenas de exvotos. Yo esto no lo he llegado a ver ni he encontrado fotografía, pero además personas mayores con las que he hablado sí que me lo comentan, que estaba llena de exvotos colgados en las paredes. Y bueno, pues estas escaleras, como digo, son las que nos llevan al antecamarín en sí. El antecamarín, el camarín como tal, en este caso, sí se muestra al exterior, en planta, aunque solamente podemos ver a través de la ventana a la Virgen, que es una ventana, por cierto, decorada en un estilo manierista del año 1918 por Ángel Andrade, que bueno, pues imagino que lo conocerán, un famoso pintor ciudadrealeño. Y bueno, pues como digo, este camarín sí se nos muestra al exterior. Lo vemos ahí, la ventana. Y el espacio al interior pues destaca pues, por el lujo y la suntuosidad. Está decorado con placas de mármoles de colores, mármoles jaspeados, madera también policromada, yeserías doradas. Y en algunas ocasiones pues se usa como capilla, como vemos en la imagen. Es un cuadrado en planta y está cubierto por una cúpula, que es la que vemos en la imagen, sobre pechinas que representan a los evangelistas y el tetramorfos. La cúpula tiene 8 elementos y bueno, pues está decorada con ese lujo que mencionaba de yeserías sobre fondo verde. También hay unos amorcillos, que a ver si lo vemos mejor aquí, unos amorcillos, granadas abiertas, dátiles, y que todos son símbolos que aluden a esta fertilidad de María. En cuanto a la iluminación, que decíamos que era muy importante, pues la conseguimos tanto de forma artificial como natural, a través de esta ventana en este caso, y bueno, pues la artificial lógicamente de la lámpara que pende de la cúpula, que no sé si se aprecia del todo ahí, pero bueno, ahí está colgante. Y el vano, que digo que está abierto al exterior y que a su vez posibilita que la imagen de la Virgen del Prado se vea desde la calle una vez que se gira todas las noches, convirtiéndose así un poco también en una capilla abierta, ¿no? Es una forma de favorecer esa comunicación continua con el pueblo. Luego, por otra parte, en uno de los lados del camarín, que no he encontrado fotografía, la he solicitado, pero bueno, pues no he podido conseguirla, pues se alberga el tesoro de la Virgen del Prado. Está en una sala pegada al antecamarín y bueno, pues me hubiera gustado ponerla, pero me ha sido imposible acceder al camarín y conseguir la fotografía. Pero bueno, el tesoro se custodia también en la catedral. Ahí vemos una reciente donación de una vestimenta. Y ahora ya pasamos al camarín de Nuestra Señora de Alarcos, que también pues seguramente alguna vez lo habremos visitado, o bueno, por lo menos conocemos la ermita, que la tenemos muy cerca. Bien, pues está situada lógicamente en el yacimiento arqueológico de Alarcos y bueno, pues es un templo gótico de planta de cruz latina con 3 naves al interior, que seguramente pues habrán visitado alguna vez, y data de entre los siglos XIII y XIV. Y bueno, pues destaca por ese rosetón magnífico que vemos sobre la portada de los pies. Y la talla original de la Virgen pues fue destruida durante la Guerra Civil, es esa que vemos en la imagen, por lo que se le encargaría a un escultor muy conocido en aquellos momentos, Lorenzo García Mora Coronado, de la familia Coronado, que realizase otra talla, que es esa que vemos ahí. Pero como en esta ocasión no había muchos fondos, no había mucha recaudación para el encargo, bueno, pues se hizo en cemento y claro, era muy pesada para sacarla en procesión, por lo que se decide encargar nuevamente otra imagen, en este caso a unos escultores valencianos, Rausel y Llorens, que también son los escultores de la imagen de la Virgen del Prado, en el año 1948. Y bueno, pues como vemos es una talla barroca, de madera estofada y policromada, pero la imagen de cemento se conserva también, aunque está bastante deteriorada, todo hay que decirlo. Y bien, pues al camarín de Alarcos se accede por una escalera que está también tras el altar mayor
Y curiosamente esta ermita, como ya habíamos apuntado antes, se encuentra a tan solo 100 metros del santuario íbero de Alarcos. Es decir, que casi vamos a poder hablar de un cierto sincretismo en este lugar, ¿no? Lo más peculiar, desde luego, y lo más llamativo es que en el camarín podemos encontrar pues toda una serie de exvotos que bueno, pues se ofrecen a la Virgen pues para dar gracias o para rogar alguna bendición. Y ahí esa es la imagen que les digo que se encargó, la segunda imagen tras ser destruida la primera en la guerra civil, que es la de cemento. Y bueno, pues entre estos exvotos podemos encontrar de todo, desde objetos personales como prótesis o elementos que se han usado después de curarse tras una larga enfermedad, ofrendas de todo tipo para dar gracias, trajes de bautizo, de comunión, de boda, ramos de novia, trenzas de cabello, también ahora vamos a ver alguna, que eran algo además muy preciado para las mujeres antiguamente. Y bueno, también lo más típico que son partes del cuerpo de cera o de parafina, que son las más habituales, la verdad. Y bueno, pues son, podríamos decir que oraciones materiales. Ahí vemos esas partes del cuerpo de cera. Y bueno, pues esta práctica quizás se esté perdiendo un poco, quizá la gente mayor es la que más suele realizar este tipo de ofrendas, pero bueno, la ermita de Alarcos nos recuerda que esta costumbre cristiana pues ha existido hasta hace no muchos años. Y ahora vamos a ver el de Nuestra Señora de Peñarroya en Argamasilla de Alba. Bueno, pues este santuario está dedicado a la Virgen y está construido en el interior de un castillo medieval que perteneció a la Orden de San Juan. En torno a la imagen de la Virgen hay una leyenda muy curiosa que dice que, bueno, pues cuenta que tras la conquista del castillo a los musulmanes por parte de las tropas de Alfonso VII, pues un moro, para salvar su vida, les dijo o les desveló dónde se encontraba la imagen de la Virgen que habían escondido. Y bueno, pues posteriormente pasaría luego a venerarse en una zona un poco abovedada del castillo, que sería lo que se considera la primera ermita. Pero ya en los siglos XVII y XVIII, ahí vemos una vista aérea junto a la presa, pues sería cuando se construyese dentro de la plaza de armas del castillo la ermita barroca actual, que es la que vemos en esta imagen. En la zona del presbiterio vemos que hay restos, unas pinturas que están un poco deterioradas en algunas partes, que narran la vida de San José, que no es muy habitual, la verdad, y el tránsito de la Virgen. Ahí vemos un poco un detalle. Me ha sido imposible también encontrar imágenes mejores de esta ermita. Y bueno, pues el retablo, como vemos, es de estilo churrigueresco del siglo XVIII, y justo detrás, como viene siendo la norma, pues se encuentra el camarín, con representaciones pictóricas que, bueno, pues narran la vida de la Virgen. Y en la cubierta tenemos también la representación del triunfo de Jesús y la Trinidad, que no se aprecian en la fotografía, desafortunadamente. Ahora vamos a ver un poquito por encima el camarín de la Virgen del Rosario en la iglesia de Santa María la Mayor de Alcázar, que este camarín pues, es muy conocido aquí en la provincia. La iglesia data del siglo XIII y fue levantada, según parece, sobre restos de época romana, y bueno, pues actualmente quedan algunos restos que se han ido reutilizando de época románica. Es de 3 naves y bueno, pues aquí vamos a ver una vista un poquito más aérea, y posee cubierta de cañón en la nave central y arista en las laterales. ¿Y por qué esta iglesia se ha dedicado a la Virgen del Rosario? Bueno, pues una curiosidad, hacer mención a Alfonso VIII, que fue quien durante época de la Reconquista se fomentó, por así decirlo, el rezo del Rosario, rogando a María pues, que intercediese por los cristianos en sus batallas, en las victorias cristianas. Y bueno, pues de ahí que se dedicase una capilla
dentro de la iglesia al rosario para precisamente llevar a cabo este rezo. Es una capilla gótica que se construye ex professo, como digo, para esto, dentro de la iglesia. Y ya tras el Concilio de Trento, pues nos encontramos con una iglesia muy renovada, un templo muy renovado, con un retablo que, bueno, pues obra de Diego Barroso, representa precisamente los misterios del Rosario, la ascensión de la cruz de San Juan y, bueno, pues decoración vegetal también. Y la imagen de la Virgen se coloca entre 1600 y 1619 aproximadamente, y ya siglo y medio después, más o menos, se levantaría el camarín en sí, que es el que vamos a ver ahora mismo. Bueno, pues este camarín va a estar muy en consonancia y a la altura de los mejores camarines andaluces, pero también presenta una influencia muy clara del rococó francés en cuanto a la rocalla que vemos y los angelotes, que los vamos a visualizar ahora un poquito más en detalle. Tiene una planta cuadrada que está cubierta con la cúpula que vemos, una cúpula sobre pechinas, rematada con linterna, y está decorada con esos angelotes que vemos. A ver si lo podemos ver ahora mejor. Aquí. Está decorada con unos angelotes. Aquí vemos los detalles de las pechinas, la hornacina de la Virgen. Y al camarín se accede por una escalera acodada, y bueno, pues representando, como decíamos, esa ascesis al plano místico en el que se encuentra la imagen. Pero tras la restauración que ha sufrido este camarín, pues se ha perdido un poco ese sentido iniciático que tenía la construcción. Ahí vemos ahora mismo cómo está en la actualidad. Y se usa este espacio pues como museo para guardar el tesoro de la Virgen del Rosario, que es una talla del escultor Federico Colat y bueno, pues se sitúa sobre una peana móvil. De hecho la vemos vuelta hacia el interior del camarín, por lo que bueno, pues así se permite girar la imagen en determinados momentos. Y en el interior del camarín en sí vemos paredes estucadas en blanco y azul, con un zócalo y un suelo de azulejería también en blanco y azul, que por la calidad y el tratamiento que tienen podrían ser de Portugal, pero también se ha puesto en relación con la cerámica de Alcora en Castellón de la Plana. Y bueno, pues las representaciones son motivos vegetales y angelotes nuevamente. Aquí lo vemos un poquito mejor. Y también podemos apreciar, curiosamente, por todo el camarín, las letanías que se rezan a la Virgen, las letanías lauretanas que acompañan al rezo del Rosario, todo en relación, como pueden ver. Estas letanías se compusieron en torno al año 1500, para que se hagan a la idea, y en su mayor parte se extraen del Cantar de los Cantares y del libro del Eclesiastés, casi todas. Y bueno, pues eso es lo que vemos en los motivos de decoración y las virtudes teologales, que también las tenemos por ahí personificadas. Es decir, que vemos pues un programa iconográfico en el que se exalta a la Virgen como arca de la alianza. Y ahora vamos al camarín de Nuestra Señora de las Nieves en Almagro. Ahí vemos una vista aérea. Que bueno, pues este santuario supone un conjunto arquitectónico de un alto valor artístico, porque bueno, pues al igual que ocurre en otros sitios de la provincia, como ahora vamos a ver, pues está adosada una plaza de toros. Vemos que la fachada está inserta en esa plaza, todo rodeado pues de un paisaje muy bonito. Se encuentra en la dehesa de Torovilla. Y bueno, pues ya digo, supone uno de los mejores ejemplos que tenemos en la provincia de santuario unido a plaza de toros. Como muestra de esas dos necesidades que antes comentábamos al principio, de mezclar tras la Contrarreforma lo lúdico, lo festivo con lo religioso, para atraer al fiel, lógicamente. Y bueno, este es el interior.
El templo actual se edifica durante los primeros momentos, durante la primera época del barroco en Ciudad Real, más o menos pues eso, el siglo XVII, sobre lo que parece que fue una ermita anterior del siglo XII, y bueno, pues fue por expreso deseo de don Álvaro de Bazán y Guzmán, que fue el primer marqués de Santa Cruz, que tenía pues bastantes territorios en esta zona, aunque sería terminado por su hijo Álvaro Bazán Benavides, que se casó con una almagreña, Guiomar Manrique de Lara, y bueno, pues por eso el estilo que representa o que presenta el santuario sería un poco renacentista, ya de transición a este barroco. Y bueno, pues supone una de las grandes obras de mecenazgo de esta familia en nuestra provincia. Ahí vemos un poquito mejor el altar mayor. Y bueno, pues la construcción de la ermita se apoya en una leyenda que cuenta que durante la batalla de Lepanto, pues don Álvaro de Bazán dice, claro, que resulta ileso de unas balas de cañón, de las que ahí vemos una, cuando invocó el nombre de la Virgen de Almagro, de la Virgen de las Nieves. Y bueno, pues en agradecimiento se cree que mandó reedificar este santuario, que como ya he mencionado, terminaría su hijo unos años más tarde, que además sería también quien donaría pues gran parte del tesoro que posee la Virgen de las Nieves. Y bueno, pues como ya he citado también, la bala que vemos en la imagen se cree que es la de la batalla, que se ha conservado en el santuario como recuerdo. Y bueno, pues la ermita es una construcción de planta de cruz latina que está cubierta con bóveda de cañón y una espadaña, que es la que vemos ahí, a los pies. La cúpula es sobre pechinas decorada con los escudos de los fundadores, los escudos de los Bazán. Y en el retablo, la imagen protagonista, la talla de la Virgen de las Nieves, como ya hemos visto en los anteriores, pues forma parte del retablo. Y justo detrás, en una escalerita que hay situada al lado del altar mayor, en el lado del Evangelio, llegamos al camarín, que se adosó a la cabecera, que es una cabecera plana, en 1676, costeándose por parte de la Cofradía de la Virgen de las Nieves. Ay, a ver qué me pasó. Bueno, ahí vemos la imagen de la Virgen desde el interior del camarín, y esta es la escalera que lleva a este espacio, con ese sentido iniciático y ritual que mencionábamos. Y bueno, pues vemos unas yeserías en las que tenemos una balaustrada fingida y aparece representado el árbol de Jesé, que como sabemos pues es el que explica la genealogía de Cristo y de María, para reforzar un poco pues esa idea de santidad. Ahí vemos un poquito mejor en detalle que está bastante deteriorado. Y ya en el... Ay, perdón, que me saltaba el tetramorfos. En el intrador del arco vemos el tetramorfos, que igualmente pues se aprecia bastante regular. Y ya en el interior, este es el interior del camarín, pues en las paredes tenemos un ciclo mariológico, un ciclo de la vida de la Virgen, que bueno, en cuanto a autoría se correspondería con trabajos de la escuela madrileña del último tercio del XVII, y se han puesto en relación con el círculo de Francisco Ricci. Y bueno, pues es que Carreño de Miranda, que también fue un pintor de cámara de Carlos II, pues fue quien pintó a los quintos marqueses de Santa Cruz, que parece ser no habían perdido el contacto con este santuario. Y bueno, pues por ello no es de extrañar que encargasen estos lienzos a pintores de los círculos de estos artistas. Y además todo el camarín, como hemos podido ir viendo en las imágenes, posee un zócalo, al igual que el de Alcázar, de azulejería, en este caso talaverana, del siglo XVII, que presenta decoración de granadas y algunos elementos vegetales, y el escudo de los Bazán, que es el que vemos en la imagen. Y en cuanto a la temática que mencionábamos, pues siguiendo el orden cronológico, tendríamos el nacimiento de la Virgen, la presentación en el templo de María, la anunciación, la visitación, la encarnación, la presentación de Jesús en el templo
y la dormición o el tránsito de la Virgen. Todo esto es lo que rodea las paredes del camarín. Y ya por último la Inmaculada Concepción. Otra vista general del interior. El camarín sería restaurado en el siglo XIX, concretamente en 1856, y también en la bóveda, que es una bóveda esquifada, de tipo esquifado plana, se representa la Asunción de la Virgen en el techo con un lienzo, que es lo que vemos en la imagen. Y también vemos representaciones del Sol y la Luna. ¿Por qué? Pues también son muy habituales en alusión a lo que se dice en las letanías. Se dice de María electa ut sul, es decir, refulgente como el sol, y pulcra ut luna, hermosa como la luna llena. Entonces serían alusiones también a María. Y aquí vemos pues más símbolos marianos: el pozo, la palmera, la rosa, todo, pues como ven, extraído de las letanías. Aquí vemos igualmente más. Y como no, pues también hay una especie de museo justo a la espalda del camarín, al que se accede desde el exterior de la ermita, en el que encontramos pues esvotos que se presentan a la Virgen de las Nieves, con figuras de cera, trenzas y bueno, pues también fotografías, es habitual encontrar fotografías. Y bueno, pues también, como digo, sirve de museo, pues encontramos algunas casullas, objetos litúrgicos, en fin, pues un poquito de todo. Y en Villanueva de los Infantes encontramos el camarín de Nuestra Señora de la Antigua, que está pues más o menos a unos 5 kilómetros de la localidad, en la margen derecha del río Jabalón, curiosamente. Y bueno, pues es una iglesia del siglo XVIII y se construye sobre una antigua zona de devoción. La ermita cuenta con este patio porticado que estamos viendo, que serviría o haría las veces de atrio, y ya el templo en sí pues es de una sola nave, con una cubierta de medio cañón sobre pilastras y una cúpula sobre el presbiterio, que la vamos a ver aquí en detalle, que está decorada con ángeles que portan símbolos marianos. Ahí vemos un detalle también de ese pórtico, de las galerías. Y este es el interior barroco, como podemos apreciar, y justo detrás vemos que no está la imagen de la Virgen en el retablo, intuimos ese camarín que se ubica justo detrás. Esta es la Virgen de la Antigua, que por cierto es una talla del siglo XIII, muy antigua, románica. Y ya el camarín, como hemos visto, pues está decorado como hemos visto que es habitual, pues está decorado con escenas de la vida de la Virgen, representaciones también de las virtudes. Ahí vemos la cúpula, las imágenes son un poquito regularcillas también. Esta es una anunciación que se atribuye a Rafael de Infantes, que era un pintor de la localidad, y parece ser que todas las demás pinturas que hay en el interior fueron restauradas por él durante el siglo XX. Ahí vemos otra imagen, la coronación de la Virgen. Y bueno, es muy pequeñito, este camarín es muy muy pequeñito. Vemos otra imagen más. Ahí vemos una jamba decorada también. Y arquitecturas fingidas, que también es muy muy habitual. Y estas son las pechinas que presentan, como es también casi una norma, a los evangelistas con su tetramorfos, con la simbología del tetramorfos. Y este es el camarín de Nuestra Señora de la Carrasca, en Villahermosa. De esta ermita ya hay constancia desde el año 1494, pero sería ya en el 16 cuando se construyese el santuario que vemos en la actualidad, en torno al último cuarto de siglo, y se finalizaría en 1682 aproximadamente. Aquí vemos una vista aérea. Y la advocación al santuario se debe precisamente al árbol sobre el que una leyenda mantiene que la Virgen se aparece a un pastorcillo, tras lo cual pues el vecindario de Villahermosa pues decide construir la ermita, ¿no?, situando el altar y el trono sobre la carrasca, o la supuesta carrasca, de la aparición en concreto. Aquí vemos un grabado también en el que se representa esa aparición,
Y la plaza, que funciona como atrio del templo, la plaza que hay delante, sería una construcción del 18 y bueno, pues hay constancia ya de mucho antes de que se celebrasen festejos taurinos aquí, es lo que comentábamos antes. Y bueno, pues presenta 2 pisos en el que se colocan los palcos cuando se realizan estos festejos y los graderíos, lógicamente. La ermita también es de una sola nave, como la de Infantes, y cuenta con una bóveda de cañón con lunetos y bueno, pues el camarín nuevamente se ubica justo detrás del presbiterio. Aquí vemos la imagen de la Virgen. Aquí la vemos ataviada para ir en romería. Y el camarín es de planta cuadrada, como es también habitual, cubierto con una bóveda vaída que, bueno, pues al exterior no se aprecia, no sobresale al exterior. Y en este caso la entrada y el acceso al camarín pues no supone ese rito iniciático que estamos viendo en los demás, ya que se accede desde el mismo presbiterio prácticamente, salvando nada, 4 escalones creo que son. Y bueno, pues la cúpula tiene representada la bóveda celeste con angelotes que están jugando y también vemos la representación del Espíritu Santo. Y también las letanías lauretanas, que se me olvidaba mencionar. Y también por todo el camarín hay decoración en las molduras de símbolos que aluden a la fecundidad o a la fertilidad de María, como las granadas o los limones. Son frutos que al fin y al cabo pues aluden a esa fertilidad. Ahí vemos a la imagen de la Virgen. Y bueno, pues aquí vemos escenas de la Virgen también que se representan en los lunetos. Aquí tenemos el nacimiento, la presentación en el templo, la anunciación y la Inmaculada. Todo esto en los lunetos de la bóveda. Y bueno, pues aquí hay también un fresco de esta aparición, que este ya es más reciente, es de 1916, de Félix y Domingo Calabria. Y bueno, para terminar con los camarines adosados a la Plaza de Toros, en este no me voy a extender porque ya el año pasado pues hablé bastante largo y tendido. Vamos a mencionarlo muy por encima, el de las virtudes, ¿no? Es un santuario que ya aparece en fuentes documentales durante, del siglo XV y bueno, pues en la tradición oral muchísimo antes, ya en 1330 parece ser que podría estar levantada y bueno, pues sería el sitio en el que tuvo lugar nuevamente pues una aparición mariana, como viene siendo habitual, y la ermita como tal pues ha sufrido varias remodelaciones y ampliaciones que las vamos a ver resumidas aquí muy rápidamente. Y ya por último la espadaña. Y en lo que concierne al camarín, pues sería construido en el siglo XVII y remodelado también gracias al patrocinio de una familia noble de la localidad, la familia Nieto, en 1699, con unas pinturas bueno, pues que tienen un programa iconográfico mariano enclavado dentro de la tradición barroca española que estamos viendo y con la Virgen como absoluta protagonista. Las pinturas de la cúpula sí que se sabe que se ejecutaron entre 1715 y 16 de una excelentísima calidad, podemos decir que son las mejores pinturas barrocas que tenemos en la provincia, pero de autor desconocido, no sabemos quién sería. Y en las pechinas vemos pues, los desposorios de la Virgen, la adoración de los pastores, la de los magos y la huida de Egipto. Por otra parte, en los arcos torales vemos representaciones de Esther ante Asuero, Abigail ante David y justo en el lado opuesto, en el lado izquierdo, la imposición de la casilla San Ildefonso y Judith y Holofernes, que es lo que vemos en la imagen. Y bueno, pues como pueden ver son imágenes o representaciones de heroínas bíblicas, salvo esta última de la imposición de la casulla, porque es un templo dedicado a María, por lo tanto, bueno, pues mujeres para resaltar la feminidad del templo. ¿Y por qué se representa este tema de la casulla San Ildefonso? Bueno, pues porque este santo fue un defensor a ultranza de la virginidad de María
y se dice que ella misma en persona descendió a ponerle la casulla en la misma Catedral de Toledo en el año 666. Y bueno, pues la cúpula representa la bóveda celeste, con una ilusión óptica creando un trampantojo, y bueno, pues aquí vemos la imagen del fondo de la Virgen de las Virtudes. Al camarín se accede por esa puerta que tenemos ahí en el altar. Lo primero que encontramos es esa pequeña habitación, y después la escalera, que tenemos en ella representado el paraíso con Adán y Eva. Este tema se escoge, bueno, pues por ser Eva la primera madre, de ahí que aparezca en el santuario. Y al otro lado de la escalera tenemos el árbol de Jesé, que ya lo habíamos visto en Almagro también, con la hospitalidad de Abraham, la bendición de Isaac y el rey David tocando el arpa. Nuevamente más imágenes. Una serie de angelotes, músicos y cantores en la bóveda de la escalera, los evangelistas en los lunetos, que también es muy habitual, con sus tetramorfos, y ya desde aquí accedemos al interior del camarín, que es este que vemos en las imágenes. El ciclo iconográfico que recorre las paredes es obra de Rafael de Infantes, que también lo habíamos visto en la ermita de la Virgen de la Antigua, son recientes del siglo XX. Y en cuanto a la bóveda, esta sí se atribuye a Antonio Palomino, que fue un pintor cordobés que estuvo afincado en la corte, admirador de Luca Giordano, de ahí que, bueno, pues sean de bastante calidad, y en relación con el Palacio del Viso también. Y bueno, pues ahí vemos la coronación de la Virgen por Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y luego vemos que en la bóveda se representan las virtudes, que es el tema principal del santuario, las virtudes personificadas, además de ver toda una serie de angelotes y de alusiones a la Virgen. Vemos la justicia, la prudencia, la esperanza, fortaleza, la templanza y la caridad. La vemos un poquito más en detalle. Y bueno, pues también tenemos nuevamente el sol y la luna, por esa simbología que tienen en relación con la Virgen también. Y además vemos la estrella de 8 puntas, que también tiene que ver con María, aludiendo a esa pureza virginal, puesto que se dice de María que es la estrella de la mañana o el lucero del alba. Y también vemos, curiosamente, a la representación de los vientos, ahí en las esquinas de la bóveda, los vientos, que bueno, pues al igual que en la mitología griega, se personifican como hombrecillos alados y vendrían un poco a representar en este caso aquí en el santuario las intenciones morales del hombre agitadas y sujetas, pues eso, un poco al albur de los vientos, ¿no? El vicio y la virtud siempre en contraposición, el bien y el mal en combate eterno. Y bueno, ya por terminar voy a pasar rápidamente por algunos otros camarines de la provincia. Aquí tenemos en concreto el de la Virgen de la Cabeza en Torrenueva, con esa bóveda, con pinturas también muy bonitas. El de la Encarnación en Carrión de Calatrava, ahí vemos también una sala en la que se dedican exvotos. El de la Virgen de la Sierra en Villarrubia de los Ojos, que ya no solamente merece la pena la visita por el camarín, sino por el entorno en el que está enclavado. Ahí la vemos también. La de Nuestra Señora del Espino en Membrilla, que está asentado además sobre el antiguo castillo del Tocón, que a su vez está sobre una motilla. Ahí la vemos, en el interior del camarín. Y además tienen en esta localidad tienen una tradición muy curiosa, que es la de la celebración de los desposorios de la Virgen, y casan a la Virgen con San José. Y exponen el ajuar que lleva de dote la Virgen, lo exponen también durante la festividad. Luego la Virgen del Monte en Bolaños de Calatrava, ahí vemos más exvotos, en este caso fotografías. Este es el entorno en el que está el santuario. La Virgen de las Cruces en Daimiel. O la de la Virgen de Cristana en Campo de Cristana, también es un enclave muy bonito.
Y ya ahora sí, en conclusión, podemos incidir en la idea de que bueno, pues los camarines sean la evolución del vestidor o del tocador femenino, como mencionábamos al principio, o cámaras reales o tesoros, vienen a ser un poco una representación del templo dentro de otro templo, ¿no? Son, por supuesto, consecuencia del periodo histórico en el que surgen y en el que se desarrollan. Podemos incluso afirmar que son un rompimiento de gloria, porque con ellos se pretende acercar al plano mundano el celestial, el divino, propio del barroco, en época en la que surgen. Y bueno, pues es una época en la que, no conformes con representar esa gloria en los lienzos, pues lo tienen que construir de forma material en la tierra, ¿no? En este caso a través del camarín. Y bueno, pues no me quiero extender más porque creo que ya me estoy pasando del tiempo. Espero haber aportado algo que les haya parecido interesante y bueno, pues haber suscitado un poco el deseo también de conocer en persona estas arquitecturas y estos camarines, que bueno, la verdad es que son muy curiosos y yo creo que merecen la pena una visita. Y por mi parte, pues nada más. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Rubí. Muy interesante la ponencia. Y ahora, si hay alguna pregunta que pueda responder, pues estará encantada de contestarla. Bueno, pues muchas gracias por su presencia. Y la siguiente conferencia será el día 4 de octubre. Que trata sobre las órdenes religiosas femeninas en Ciudad Real, a cargo de doña Ana María Villa Talavera. Así que el día 4 de octubre nos volvemos a ver aquí a las 8:30. Muchas gracias.